Muy buenas tardes a todos. Vamos entonces a iniciar esta webinar en la cual tenemos como objetivo explicarles pues, a todas las personas que están conectadas todo lo que tiene que ver con la resolución 061 del 2020 y con el procedimiento que tenemos en la circular 036 también del 2020. Esperamos y como objetivo de esta webinar es que todos los presentes pues tengan las menores dudas de la aplicación de ese procedimiento al terminar esta horita en la cual vamos a tratar pues de explicarles al detalle todo el procedimiento y de solucionarles las dudas que todos tengan. Digamos como aspectos logísticos generales es importante aclarar unos aspectos. Hay una opción en el chat, pues ahí en la pantalla que todos están viendo, al lado derecho, en la parte de abajo, hay una opción en la cual la imagen es adaptativa y es automática, es decir, que ella se va pues como actualizando dependiendo pues como se vaya viendo. Si alguna persona por alguna razón está viendo pixelada la imagen, es importante que despliegue ahí donde se ve pues lo de los píxeles y lo ponga a 720. Con esa opción creo que se ve la imagen mucho más nítida y vamos a dejar de tener esos pixelazos que a veces se dan por temas del internet de cada cual y la debilidad de algunos usuarios, de algunas conexiones. Eso como primera medida tecnológica. Lo segundo es que todos vamos a tener un chat. Ahí en ese chat abajo de la pantalla es por el cual ustedes van a hacernos las preguntas. Es muy importante que antes de iniciar el chat ustedes se logueen, ojalá con su nombre, para poder verlos con el nombre o con la empresa a la cual, de la cual están haciendo la pregunta. Si ya se conectaron y los estamos viendo como invitados, como guests, abajito del cuadrito del chat pueden cerrar la sesión y volver a entrar y el sistema les permite nuevamente conectarse para poder que pongan su nombre o el nombre de la empresa. Y lo tercero es que si bien pues la webinar funciona por todos los navegadores, pues preferiblemente nos dicen desde el proveedor de la webinar que el Google Chrome o el Firefox funciona mucho mejor. Eso en cuanto a aspectos tecnológicos. Ahora frente al tema logístico del webinar, pues vamos a iniciar la presentación. La presentación la vamos a dar dos personas, la vamos a dar Juan David Cuervo, que es quien habla, y Lisette Tamayo. La consideramos pertinente hacerla como en dos bloques. Vamos a hacer una primera presentación de algunos slides y vamos a parar para hacer un primer bloque de respuestas a las preguntas que vayan surgiendo hasta ese momento y después continuará Lisette y al final de la presentación pues volveremos entonces a dar cabida a preguntas. Entonces, no siendo más, pues iniciamos. Lo que tenemos ahora pues programado es tratar de resumir el procedimiento que se implementó para dar mayor claridad a la resolución 061 y creemos que con estos 6 bloques y quizás un último bloque de resumen, creo que vamos a suplir completamente todo el procedimiento. El contenido que vamos a ver, pues en primera instancia son los beneficiarios y los periodos de aplicación para los pagos a diferir, de los pagos a diferir. Lo segundo es la solicitud del mecanismo para diferir las obligaciones de pago, es decir, qué es lo que tienen que hacer todos los agentes para que se van a adherir al mecanismo. Como tercero vamos a ver los intereses corrientes, el plan de pago y los vencimientos de esas obligaciones diferidas. Luego vamos a ver la determinación de la tasa de interés, cuál es la tasa de interés que aplica para todos estos pagos diferidos. Las garantías, el quinto punto es las garantías que se deben presentar, las garantías y lo que también aparece en la resolución 061
para el tema de la fiducia. Y por último vamos a ver cómo van a ser esas asignaciones de los pagos mensuales por las cantidades diferidas. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con quiénes son los beneficiarios. Creo que es muy importante tener claridad sobre quiénes son los agentes que se pueden acoger a esta resolución 061. La resolución 061 establece muy claramente que los beneficiarios serán los agentes que presenten problemas de recaudo en los meses de abril y mayo del 2020 y que atendían demanda al momento de la expedición del decreto legislativo 457 del 22 de marzo de 2020, con excepción de los agentes comercializadores que atendían exclusivamente usuarios no regulados. Aquí hay dos aspectos importantes. La primera, pues cada uno de los agentes comercializadores que se acoja, pues será el que dé fe de que tienen esos problemas de recaudo. De ahí que en el formato que se definió para que los comercializadores se acojan a este mecanismo para diferir, sea firmado por el representante legal donde él da fe frente a ese tema de los problemas de recaudo. Y lo segundo, frente a la demanda que atiende, pues también tienen ustedes que hacer la validación, los comercializadores tendrían que hacer la validación de esta demanda. Sin embargo, nosotros pues también hacemos desde la SIC y desde el LAC la validación de que los agentes que se estén acogiendo pues sí cumplan con ese segundo punto. Ahí están como los dos aspectos a tener en cuenta para que los comercializadores se acojan al mecanismo. Muy importante, ¿cuáles son los periodos de aplicación? Entonces, serán los vencimientos netos de abril y de mayo. Desafortunadamente, por los temas, por el plazo tan corto que se tenía para la implementación de la resolución y también pues para la implementación que se tenía, pues digamos, estuvimos muy sobre la marcha para el vencimiento de abril y digamos que ya todas las fechas que vamos a ver de aquí en adelante, pues muchas de ellas se cumplieron, en la cual pues varios comercializadores se acogieron al mecanismo para el mes de abril, pero digamos que muchas de estas fechas para este vencimiento ya pasaron. Ya podríamos darle un clic importante a todas las fechas del mes de mayo, que son las que vienen de aquí en adelante, para que todos lo tengamos muy presente. Es importante que cuando hablamos de vencimientos, y lo vamos a recalcar varias veces en esta presentación, estamos hablando de los vencimientos netos, es decir, incluyendo todas las facturas y las notas de ajuste. ¿Por qué? ¿Qué vimos en algunas llamadas que tuvimos para abril? Que muchos agentes que vendieron en bolsa, pues creían que eran beneficiarios y que tenían que reportar la tasa de financiación. No necesariamente porque se venda en bolsa se va a ser beneficiario, sino que en el neto, si en el neto de las facturas y las notas de ajuste ustedes reciben recursos, van a ser acreedores o beneficiarios. Y si por el contrario pagan, entonces van a ser los comercializadores que se acojan al mecanismo para diferir. Eso frente al punto 1 de cuáles son los beneficiarios y cuáles son los periodos. ¿Cómo es la solicitud del mecanismo para diferir las obligaciones del pago? Insistimos en que esta parte es solo para los que van a pagar, los que en el vencimiento neto del mes de mayo quedaron pagando. ¿Qué deben hacer? Pues deben diligenciar un formato que está en la página web de XM. La ruta pues creo que está más adelante, o si no pues ya se los hacemos llegar por correo electrónico. Igual está en la opción financiera, administración de cuentas. Allí van a ver un subtítulo que es resolución 061. Todo lo que tiene que ver con la resolución 061, formatos y demás, está publicado allí.
allá van a ver este archivo, solicitud aplicación artículo 1 de la resolución CREC 061 de 2020. En él, pues, nos deben definir que se acogen al mecanismo y que van a diferir el valor, van a diferir la obligación por un valor definido, un porcentaje que nos deben dar. Como les explicaba en el anterior slide, ese formato debe estar firmado por el representante legal y nos deben hacer llegar adjunto a ese formato un certificado de existencia y representación legal en el cual conste de que quien nos está firmando ese formato pues es la persona, tiene los permisos para poder firmar esa comunicación. Todas estas comunicaciones pues obviamente no las estamos esperando físicas. Estas comunicaciones nos las pueden enviar por correo electrónico, como dice aquí, al buzón info@xm.com, y de allí ya nosotros las tomaríamos y haríamos pues como la tabulación y todo lo que tendríamos que hacer para tenerlos en cuenta en el mecanismo. Aquí empiezan, yo creo que las fechas que deben tener en cuenta todos para poder acogerse al mecanismo. Si bien pues vamos a ir mirando cada una de las fechas en las cuales se acogen, al final vamos a hacer un resumen muy claro de todos los puntos que tienen que tener en cuenta y las fechas en las que cada uno las fechas que cada uno debe tener presente para poder acogerse. La fecha en que los comercializadores nos deben entregar este formato es a más tardar el 26 de mayo del 2020. En esa fecha, a más tardar, insisto, deben entregarnos ese formato en el cual nos envían cuál es el porcentaje que van a diferir para este periodo. No se aceptarán formatos cuya minuta sea modificada, es decir, esperamos que sea únicamente el formato que está allí y se entenderá que el agente comercializador que no presente el formato en los plazos establecidos, pues simplemente no se va a acoger a este mecanismo para diferir los pagos. ¿Qué deben diligenciar en el formato? Lo hicimos de una forma más sencilla posible. Hay una información del comercializador que lo está entregando y el único campo que deben diligenciar es el porcentaje, ¿sí? El porcentaje del vencimiento del mes, que en este caso pues aplicaría únicamente para el vencimiento de mayo, y nos deben poner un valor de porcentaje entre el 1 y el 20% sin decimales. Ya nosotros con ese formato pues empezaremos a hacer los cálculos referentes a los montos a diferir. Insistimos con esto, la deuda neta sobre la cual ustedes van a tener en cuenta ese porcentaje a diferir es el valor total del vencimiento, ¿sí? O sea, que es el resultante después de tener las facturas y los informes de venta y netearlos, sin hacer ningún descuento. O sea, no se van a descontar los prepagos, sino que el valor que de allí a pagar es el valor que ustedes van a tener para diferirlo. A ese le aplicaríamos nosotros el 20%. Más adelante, pues ya mi compañera pues les va a explicar que nosotros hacemos validaciones frente a esos montos, pero es muy importante que ustedes los tengan en cuenta. El ASIC y el LAC entienden por vencimiento neto el total de ingresos menos el total de los egresos del mes correspondiente. Por lo tanto, las sumas a diferir serán las que queden por pagar. Lo mismo que estamos diciendo y que queremos ser muy enfáticos sobre ese punto. Ahora entrando de pronto un poquito más en materia frente al tema de qué vamos a diferir, entonces, ¿qué intereses se van a cobrar? Se van a cobrar intereses para el vencimiento de abril, aquellos agentes que se acogieron a partir del 1 de mayo. Del 1 de mayo y hasta el 18 de junio del 2021, que es el último vencimiento en el cual se cubren las 12 cuotas, se van a cobrar intereses corrientes. Y para mayo, pues como el vencimiento de mayo es el 29 de mayo, a partir del 30 de mayo y hasta el 18 de junio se cobrarán esos intereses corrientes. Frente al plan de pagos, nosotros una vez tengamos el porcentaje, vamos a hacer un cálculo
de todos los montos a diferir. Esos montos a diferir se les van a entregar a los agentes y ustedes tendrán hasta un día hábil después de que les enviemos ese plan de pagos para aprobárnoslo. Deben entender que los plazos van a estar muy cortos porque después de la facturación vienen las cartas de vencimiento, entonces van a estar muy apretados. Tengan en cuenta que el porcentaje nos lo van a enviar el 26 de mayo, entonces ahí vamos a estar un poquito apretados entre el 26 y el 29, que es el vencimiento, para poder de que ustedes nos aprueben eso. Y el vencimiento de la obligación, pues muy importante, la primera cuota debe ser pagada en julio y la última en junio del 2021, como lo aclarábamos arriba. Por tal razón, pues todas las garantías, que ya las vamos a ver más adelante, pues entonces se deben presentar ahorita en el mes de mayo, para poder tener garantizado el primer pago que se hará en julio. Es responsabilidad de los agentes comercializadores enviar a XM todos los comprobantes de pago. O sea, como ustedes van a empezar a pagar cada vencimiento los valores que se incluyeron en el plan de pagos diferido, pues ustedes nos deben confirmar mediante un correo a info todos los comprobantes que hicieron para cumplir con el plan de pagos que se les envió. Ahora entonces, después de esto, que es como una primera parte, pues vamos a entrar un poquito más en el detalle de todo el plan de pagos a diferir, las tasas y las garantías, pero no sé si hasta aquí tengan alguna inquietud. No sé, Liz, si ya hayan preguntas que podamos contestar hasta este momento. Sí, Juan, tenemos dos preguntas, las dos van enfocadas como al mismo tema. Una de ellas es, nos preguntan cómo se evidencia que se presentaron problemas de recaudo, cómo se certifica, y la otra es si es posible que nosotros le informemos a los agentes que se van a acoger a este alivio. Entonces, yo las dos las veo muy relacionadas porque de hecho estamos también tramitando la comunicación que les vamos a enviar a todos los agentes beneficiarios de los vencimientos para ahorita abril, que fue el vencimiento que en el que estamos en este momento gestionando, para enviarle una comunicación a sus beneficiarios de qué dineros no van a recibir y cuáles fueron esos agentes que se acogieron al mecanismo y esos montos, ¿cierto? Eso lo tenemos pues en este momento, lo estamos revisando desde todas las aristas para poder suministrar una información y que no violemos ningún tema de confidencialidad, pero claro que sí, a todos los beneficiarios se les informará el dinero que no va a ser recaudado, así como se informa normalmente cuando cuando no hay un recaudo de los vencimientos. Porque en este caso igual se podrían seguir presentando esas opciones. Si bien hay un agente que no se acogió al pago diferido, pueden haber agentes que igualmente no pagaron el vencimiento y como se acostumbra, cada mes se les informa en los diferentes archivos de gestión de cartera, al cierre del mes, qué dineros o qué agentes son esos que están deudores, pero para este caso también se les enviará una comunicación adicional con la información de quienes sí se adhirieron al esquema de los pagos diferidos. Vale. No sé, Juan, si tienes alguna aclaración más. No, yo creería entonces ahí que continuemos con la segunda parte, en la cual pues vamos a explicar bien todo el tema financiero, toda la tasa de interés y ya pues las garantías que aplican para este mecanismo de obligaciones a diferir. Entonces le doy paso Sí. entonces a Lisette Tamayo para que entonces ella explique toda esta información. Bueno, antes de seguir en la dinámica pues que veníamos, hay una pregunta que nos acabaron de hacer donde nos dicen si para el caso del SDL nosotros vamos a hacer algún control de pagos y financiación. Ya en esa segunda parte va a haber un slide completo respecto al tema de los operadores de red, de la administración de esos pagos del SDL. Entonces más adelante lo vemos. Si tienes alguna inquietud cuando veamos este punto, te agradezco que nos vuelvas a preguntar si te queda alguna inquietud. Listo. Para la persona que hizo esta pregunta. Entonces,
Continuando con la presentación, entonces tenemos ya la determinación de la tasa de interés. Entonces, esas tasas de interés van a ser aplicados a esos montos diferidos y se va a determinar, de acuerdo a la resolución 061, como el menor valor entre qué, entre la tasa de financiación real reportada por cada agente beneficiario, que es el que aquí en el procedimiento llamamos acreedor, para los 2 meses. ¿Cuáles son los 2 meses? Abril y mayo, vencimiento de abril y vencimiento de mayo. Entonces va a ser el mínimo entre esas tasas de financiación reportadas por esos agentes beneficiarios y la tasa preferencial publicada por el Banco de la República más 200 puntos básicos. Entonces aquí ya vamos a entrar en detalle de cómo hacemos el cálculo de esta tasa de interés definitiva a aplicar a estos pagos diferidos, y es muy importante que todos tengan muy en cuenta que para cada vencimiento va a existir una tasa diferente, igual que va a existir una tasa diferente por cada uno de los negocios. Es decir, va a haber una tasa de interés. Ahorita en este vencimiento de abril, los agentes que se acogieron al mecanismo para este vencimiento del mes de abril, hay ya hoy publicadas 2 tasas. Una para todo el tema de transacciones en bolsa, que es lo que llamamos SIC, y otra tasa diferente para el LAC. El LAC, entiéndase como todo el tema de la administración de recursos, facturación y administración de recursos que hacemos nosotros en Exem. Y más adelante ya les vamos a hablar de qué pasa con el SDL y todas esas administraciones de cuentas que se manejan entre ustedes, entre los operadores de red, los agentes comercializadores. Y para mayo estarán los agentes beneficiarios de los vencimientos de mayo reportándonos nuevamente las tasas que van a ser aplicadas y sometidas a este cálculo para nosotros publicarles cuáles fueron las tasas definitivas para el SIC y para el LAC para el vencimiento de mayo. ¿Listo? Entonces, a hoy están publicadas solo para vencimiento de abril 2 tasas, para el SIC y para el LAC, para aplicar a los dineros que nosotros administramos en XM. Entonces, ¿cómo es el cálculo de la tasa? Entonces, si bien ustedes saben que en los dineros que nosotros administramos como XM, hace parte de una bolsa, un grupo de agentes. Esto quiere decir que para unos pagos definidos van a haber varios beneficiarios, va a haber más de un agente acreedor o agente beneficiario. Entonces nosotros tenemos que determinar la participación de este agente o del beneficio de este agente dentro del beneficio total a distribuir pues dependiendo de los pagos que recibamos. Entonces, esa primera fórmula va a ir destinada a calcular ese porcentaje de participación de cada agente acreedor o beneficiario dentro del vencimiento para cada uno de los negocios. Asimismo, entonces ya vamos a empezar a calcular la tasa promedio ponderada para cada negocio, que no es más que la participación de cada agente que reportó la tasa ante XM con los formatos que ya Juan David les habló y en las fechas establecidas por la tasa que ese agente reportó. Entonces va a ser una tasa ponderada de acuerdo a su participación en el beneficio del negocio que está reportando. Porque claro, hay que tener en cuenta que los beneficiarios de transacciones en bolsa, el SIC, son diferentes a los agentes beneficiarios del LAC. Una vez tengo ya esa tasa promedio ponderada, ya paso a compararla con la tasa publicada por el Banco de la República, que es esta tasa de referencia que establece la resolución 061, que es aquella de créditos comerciales preferenciales. Está publicada por el Banco de la República, es aquellos que están entre 31 y 365 días y se le deben sumar 200 puntos básicos. Entonces, cojo la tasa promedio ponderada de las tasas reportadas por los agentes, la tasa del Banco de la República, publicada por el Banco de la República, más 200 puntos básicos y utilizo la mínima de esas dos. Igualmente en el procedimiento van a encontrar el link de referencia donde se está consultando, donde pueden acceder directamente a los archivos que el Banco de la República publica. Algunos temas a considerar en el cálculo de las tasas de intereses. Entonces, primero es que la tasa preferencial que hace la resolución como referencia que se debe consultar en el Banco de la República corresponde a la tasa de interés preferencial de colocación de créditos comerciales para plazos de 31 a 365 días. Y como les dije, en el anexo de esta presentación, en el anexo 1.2 y también en el procedimiento, les pusimos el link donde lo pueden consultar. Y deben tener en cuenta que es el último mes disponible, porque el Banco de la República
pues va publicando el mes vencido, entonces sería el último informe publicado por ellos. Otro punto a considerar es que los acreedores de cada uno de los negocios deben reportar en este formato definido y que les publicamos a ustedes en la página web de EXEM esta tasa de financiación. Y debe ser en formato efectivo anual. Entonces la tasa debe ser efectiva anual y nos lo deben enviar a info@xm.com.co en las fechas que establecimos. Para el caso de abril, pues para aplicar a los pagos diferidos del vencimiento de abril, el plazo que había era hasta el 24 de abril, que ese ya fue procesado y ya nosotros como XM publicamos las tasas ya calculadas, el mínimo entre las tasas de referencia. Y para el vencimiento de mayo, los agentes beneficiarios, los que esperan recibir dinero, tanto para el SIC como para el LAC, tienen plazo de enviarnos diligenciado el formato hasta el 22 de mayo. Esa tasa que nos van a reportar hasta el 22 de mayo va a ser la tasa que vamos a aplicar a los pagos diferidos que se acojan o a esos agentes que se acojan al mecanismo para el vencimiento de mayo. Entonces, esa es la que todavía nos queda pendiente para el próximo mes. Y por parte de XM, estas publicaciones ya de las tasas definitivas a aplicar a estos agentes que se acojan al mecanismo. Entonces, para el mes de abril fue publicada el 27, que como ya les había comentado en el slide anterior, se publicó una tasa para el SIC y otra para el LAC, se publicó el 27 de abril, y para el caso de mayo, a más tardar lo estaremos publicando el 25 de mayo. Estas tasas las publicamos por medio de una noticia web en la página de XM, como también pues les enviamos un correo con esta información, pero igualmente ya saben que a más tardar en esas fechas pueden ingresar a la página de XM a consultar las tasas definitivas. Y un tema importante a considerar es que si el agente que se va a acoger a este mecanismo y los pagos diferidos incumple alguna de las cuotas de las cuales se acordaron previamente, se aplicaría la tasa máxima moratoria vigente a partir de la fecha en que fue incumplido el pago respectivo. Aquí ya vamos a pasar a un tema un poquito ya más de alto impacto, que es todo el tema de las garantías. Entonces, como muchos saben, en la resolución 061 establece que los agentes que se van a acoger a este mecanismo, a los pagos diferidos, deben de constituir unas garantías respaldando esos pagos mensuales que se van a acordar. Entonces, para eso la resolución establece todos los mecanismos establecidos en la 019, en la resolución 019, o el tema de un mecanismo de una fiduciaria. Entonces, aquí vamos a hablar las condiciones. Vamos a iniciar en cuanto a las garantías bancarias, en qué deben cumplir, los plazos, los montos en que deben constituirse y las fechas en que deben presentar esas garantías bancarias. Entonces, primero, el monto. El monto de los agentes que vayan a respaldar esos pagos mensuales diferidos, que quieran respaldarlo con garantías bancarias, entonces deben tener en cuenta que este monto deberá corresponder al monto mensual que se les definió en el plan de pagos. Entonces, a cada agente que se adhirió al mecanismo del pago diferido hasta un máximo del 20%, a cada uno de esos agentes que hicieron la solicitud y presentaron el certificado de que se iban a acoger, se les envió un plan de pagos. ¿En qué consiste este plan de pagos? No es más que el detalle de su valor pendiente por pagar, en donde les detallamos cada mes la cuota que deben pagar al mercado y cuánto está amortizando a capital e interés. Las cuotas que van a constituir esos agentes mensualmente durante los 12 meses, empezando con el pago desde julio, son cuotas fijas. Entonces ya los agentes tienen la información de este monto de garantías que deben empezar a constituir. Entonces esas garantías las deben también constituir de forma mensual, equivalente al monto que se definió en ese plan de pagos. Entonces, para cada uno de estos meses, la garantía debe presentarse ante EXEM en los términos, en los mismos plazos en que ustedes deben presentar las garantías, cubriendo la proyección de cada mes. Entonces, los mismos plazos rigen para este tema de garantías bancarias de los pagos diferidos. Los agentes que se adhirieron al esquema ahorita en este vencimiento de abril, la garantía de la primera cuota, que la primera cuota la empiezan a pagar en julio,
pero esa garantía que está respaldando esa primera cuota la deben constituir a más tardar el 18 de mayo. ¿Listo? Y sucesivamente en los mismos plazos en que deben de presentar las garantías, las proyecciones de garantías mensuales. Igualmente, en el anexo de esta presentación y también en el procedimiento que se les publicó, van a encontrar una tabla donde les indicamos la fecha en que deben constituir esas garantías para cada uno de esos pagos mensuales y las vigencias en las cuales deben constituir esas garantías, que es el punto siguiente. Entonces, como ustedes saben, pues las garantías deben tener una vigencia y esa vigencia depende si es una garantía de un banco nacional o si es una garantía que la emitió un banco internacional. Entonces, si es una garantía que la emitió un banco nacional, pues la vigencia debe contar a partir del día hábil siguiente a la fecha en que deben realizar el pago de esa cuota, más 5 días hábiles. Y en caso de los bancos internacionales, pues ¿Aló? la vigencia debe ser de 20. En el cuadro o en la tabla que está juntamos en el procedimiento y también en esa presentación, les estamos especificando la fecha en la cual deben presentar las garantías para cada una de las cuotas y la vigencia que deben de tener estas garantías, tanto si es bancos nacionales o internacionales, se las estamos detallando. Adicionalmente, estas garantías deben acogerse a unos formatos específicos, de acuerdo al caso. ¿Cómo así de acuerdo al caso? Si están cubriendo el tema de transacciones en bolsa, que es todo el tema del negocio SIC, si están cubriendo temas del STN que administramos nosotros XM, o si están cubriendo todo el tema de las SDL, que son administrados entre ustedes, pues los comercializadores y los operadores de red. Esos formatos ya están disponibles también en la página web de XM para que por favor pues hagan caso o se lleven a cabo esos formatos para que no se confundan y no sean los mismos que normalmente ponen para constituir las garantías que se acostumbran a hacer para el mercado, para las garantías nacionales, sino que esas tienen un objeto específico que están amparando las obligaciones de esos pagos diferidos. Algo que deben de tener en cuenta es que, como ustedes saben, pues los comercializadores tienen la opción de tomar este mecanismo para los vencimientos de abril y para los vencimientos de mayo. Entonces, aquellos agentes que se adhirieron al mecanismo ahorita en abril, pero también se van a acoger al mecanismo en el mes de mayo, deben actualizar esta garantía bancaria que van a presentar el 18 de mayo con los nuevos pagos o las nuevas cuotas que se deriven del plan de pagos para este vencimiento de mayo. Entonces, esa garantía, actualizando ese monto, deberá presentarse a más tardar el 26 de mayo. ¿Esto por qué? Porque tanto las cuotas que van a cubrir esos montos diferidos de abril y de mayo, se inicia el pago en julio. Entonces, en julio, si un agente se adhirió al mecanismo en abril y en mayo, en julio, pues tendría que pagar la cuota de abril y la cuota de mayo. Entonces, para aquellos que se adhieran en mayo, tienen plazo hasta el 26 de mayo para actualizar la garantía bancaria y aumentar el monto correspondiente al pago mensual de este nuevo acuerdo de pago. Ya aquí vamos a pasar a la otra opción que nos describe la resolución 061, que es la fiducia de administración de pago. Entonces, para este caso, pues los comercializadores necesitan constituir una fiducia de administración y fuente de pago, donde ellos van a recolectar el total de sus ingresos durante el periodo de financiación, es decir, durante los 12 meses que describe la resolución. La fiducia debe emitir un certificado de esos montos que se esperan de ingreso a favor de XM y deben ser entregadas en las fechas establecidas para la presentación de garantía bancaria, es decir, los dineros que se recauden, pues XM tiene la prioridad de pago por la cuota en que debe pagarse cada mes. Pero la fiducia, pues ese certificado debe respaldar el monto total del pago diferido y con esa vigencia de 12 meses. Ese certificado, ¿cuándo lo deben entregar? En las mismas fechas establecidas para la presentación de garantías bancarias. Esas fechas no cambian, solo que en esas fechas ya la gente decidirá si se quiere acoger con garantía bancaria o fiducia. Si es garantía bancaria, pues presenta la garantía. Si es fiducia, presenta el certificado en esas mismas fechas. Entonces, ese certificado que debe contener la existencia pues del contrato de fiducia de administración de pagos, la vigencia,
que esa vigencia debe ser como mínimo desde el 18 de mayo hasta el 25 de junio del 2021, que sería la fecha en que terminarían de hacerse el recaudo de la última cuota. El beneficiario, que aquí el beneficiario sería XM, el carácter de ser irrevocable y que los montos que se esperan recibir en el fideicomiso debe ser pues el capital más intereses, que igualmente esos montos ya los van a conocer esos agentes comercializadores que se adhieren al mecanismo, ya que se les informaron en el plan de pagos una vez ellos manifestaron su interés en tomar pues esta opción que define la resolución 061. Y como ya les dije, entonces la vigencia como mínimo desde el 18 de mayo y hasta el 25 de junio. Y aquí hacemos la misma advertencia del slide anterior. En caso de que haya un agente que ya se adhirió al mecanismo ahorita en abril y también se va a coger en mayo, pues debe actualizar ese certificado adicionando el monto del valor total a diferir para el mes de mayo, para que la fiducia respalde tanto los montos de abril como de mayo. Aquí ya vamos a hablar el tema que nos estaban preguntando hace un momento sobre las garantías para respaldar estos montos a diferir de los cargos por uso del STR y SDL. Entonces, en este caso, pues cada comercializador debe informarle a su operador de red si se quiere acoger o no al pago o a esta opción de los pagos diferidos de la 061. Aquí el beneficiario, pues como ustedes lo saben, estos dineros son administrados entre el comercializador y el operador de red y también son facturados entre ustedes. Entonces, en ese sentido, el beneficiario o el operador de red, quien le factura al comercializador, pues el beneficiario es el operador de red y el comercializador es quien va a expresarle a él la opción de acogerse al mecanismo. El operador de red definirá la tasa de interés, que si esa tasa de interés que el operador le ofrezca debe cumplir igualmente. Hacer la validación de que sea el mínimo entre esa tasa y la del Banco de la República más 200 puntos básicos. Entonces, los operadores de red, una vez reciba esa información reportada por los comercializadores, deben notificar al LAC por medio del correo del buzón de info@xm.com.co ese monto total diferido, incluyendo los intereses en pesos, para cada uno de los comercializadores que le expresaron a él que se iban a acoger. ¿Listo? Entonces, esa información que el OR nos debe suministrar al LAC o a XM por medio de este buzón, entonces debe contener el nombre del comercializador que se acoge, el valor total que él debía pagarle, el porcentaje a diferir, que va a estar entre el 1 y el máximo el 20%, el valor a diferir sin intereses y el interés que se le deberá aplicar a este monto. ¿Esto para qué? Para que XM o el LAC pueda definir cuánto sería ese monto a diferir más los intereses, porque nosotros hacemos la administración de las garantías bancarias. Entonces, esta información el operador de red cuando nos la debe notificar a XM. Entonces, para el vencimiento de abril, a más tardar el 11 de mayo, el operador de red nos debe enviar el listado de todos los comercializadores y sus montos a diferir. Y para el vencimiento de mayo, a más tardar el 26 de mayo. Ya con esta información ya nosotros tenemos el insumo para revisar las garantías que ustedes vayan a presentar, sea la garantía bancaria o la fiducia, y con esto daremos la aprobación si cumple con los criterios de que estén respaldando el monto total que se desea diferir. Es por eso que existen tres formatos de garantías. Entonces, uno es para las transacciones en bolsa, el SIC, el otro es para todo el tema del LAC que administra, que es todo el STN, STR que administra XM, y la tercera es para esas garantías bancarias que XM administra, pero pues que XM administra las garantías bancarias, pero que entre los operadores de red y los comercializadores se hace toda la administración de los dineros y la facturación. Ya aquí siguiendo otro punto, ya vamos a hablar en cuanto a la asignación de los pagos mensuales de esas cantidades que se van a diferir y todo el cumplimiento de los pagos. Entonces, como lo hemos acostumbrado a hacer para los vencimientos de factura, vamos a tener 3 días hábiles siguientes a la recepción del pago para nosotros distribuir esos recursos a los agentes beneficiarios o lo que también hemos llamado como agentes acreedores. Siguiendo los mismos lineamientos del anexo de la resolución 024 del 95. Entonces, una vez recibamos, o sea, a partir de la fecha de cumplimiento de esa cuota, tenemos 3 días para hacer los pagos, o hay agentes que si pagaron tarde, pues nosotros como XM tendríamos 3 días hábiles siguientes a la recepción de ese pago para hacer la distribución de esos recursos.
En caso de presentarse incumplimiento en esos pagos diferidos, pues como se acostumbra a hacer para cada vencimiento, sea de garantías o de factura, empezamos con todos los procedimientos de limitación de suministro, y para el caso de esos pagos diferidos, pues la resolución y en el procedimiento sí se define que se ejecutan las garantías. La garantía que la gente constituyó para respaldar este mecanismo y estas cuotas mensuales, y se cobrará una tasa máxima moratoria desde la fecha de vencimiento de la cuota. Y para terminar, pues les traemos como una línea de tiempo de lo que pasa o lo que va a pasar ahorita en mayo, porque ya pues en abril ya estamos en la etapa de vencimiento, haciendo de la distribución de vencimientos para continuar con todas las certificaciones correspondientes para aquellos recaudos que no se realicen, pero para mayo pues es un mes donde sí vamos a aplicar de inicio a fin todo este procedimiento. Entonces, como saben, en la resolución 056 del 2020 se modificaron las fechas de facturación, en donde pasaron de ser del 10 de mayo al 13 de mayo. Entonces aquí tenemos que el 13 de mayo estaremos emitiendo las facturas de los consumos de abril. La publicación de garantías de la proyección de junio se realiza el 18 de mayo. La publicación de las cartas de vencimiento, que esto contiene el neto o el valor neto que la gente debe pagar al mercado, se publican el 19 de mayo, a más tardar el 19 de mayo. El 22 de mayo, pues los agentes beneficiarios acreedores de este vencimiento deben enviar el formato reportando la tasa de interés. Aquí es muy importante tener en cuenta que aquellos agentes beneficiarios que no reporten la tasa de interés en esas fechas establecidas simplemente no se consideran dentro del cálculo, solamente se considerarán en el cálculo y en la estimación de la participación para calcular la tasa promedio ponderada aquellos agentes que hayan reportado la tasa. El 26 de mayo pues es el último plazo de entrega de garantías para la proyección de junio, que es de este cálculo, y también el envío del formato de aquellos agentes que se quieran acoger a los pagos diferidos. Entonces, también el 26 de mayo, recuerden que los agentes comercializadores que se van a acoger tienen a más tardar hasta esa fecha de presentar este formato, que por medio de él expresan su intención de acogerse al mecanismo. Y el 29 de mayo, pues ya XM realizará la aprobación de esas garantías. Y este mismo día es el vencimiento de la factura. Como les decía, pues en el anexo de la presentación van a encontrar los links donde van a encontrar los formatos, las tasas que publica el Banco de la República, como el calendario de las fechas en que deben realizar los pagos de esas cuotas diferidas, las fechas de presentación de las garantías y las vigencias que deberían tener las garantías bancarias en caso de que sean de un banco nacional o de un banco internacional. Entonces, pues ya nos disponemos a abrir las preguntas que tengan. Bueno, Liz, sí tenemos pues varias preguntas. Pues aquí tenemos, voy en orden de las preguntas que se vienen haciendo. Hay algunas que creo pues ya las contestaste, pero algunas pues que están pendientes. Una primera pregunta es: ¿la información de los agentes que se acogen al alivio es pública? Yo creo que ahí Lizeth explicó ahorita al principio que todos los agentes que se acogen, pues primero se está haciendo el análisis ahorita de todas las aristas frente a la información, para mirar pues si se puede enviar toda la información a los agentes. Igual pues estamos mirando de si no hay un tema ahí pues de confidencialidad. Lo que sí es que a los agentes beneficiarios se les va a enviar pues toda la información de cuáles son los montos que van a recibir. Otra pregunta es: ¿en qué fecha se conocerán los agentes beneficiarios y los montos respectivos? Pues creo ya Liz ahí en el flujo lo mostró. Todos los beneficiarios y los acreedores y los deudores pues se van a saber con la factura. Ya allí todos los agentes van a saber pues si consolidan toda su facturación y ajustes y demás, si son beneficiarios o si son pagadores. Una pregunta, Liz, es
¿La tasa preferencial que mencionas es la tasa del Banco de la República o Superfinanciera? Banco de la República. La resolución 061 sí establece que es la del Banco de la República. Hay otra que hablaba de repetir las fechas de mayo. Creo que ahí el slide, el último slide que mostró Lisset, pues da todo el detalle de las fechas. Igual como lo mencionó Lisset, pues vamos a publicar la presentación en la página web de XM. Como les decimos y les recordamos, está en la opción financiera, administración de cuentas, y hay un subtítulo que se llama resolución 061. Ahí están todos los formatos. Actualmente pues están los de abril, pues vamos a publicar los de mayo porque todavía pues estábamos pendientes de esto. Vamos a publicar los formatos ya con el mes de mayo para poder que ustedes los diligencien. Liz, ¿quiénes deben haber informado tasa como acreedor? Si soy OR Centrosur. Como les habíamos pues informado anteriormente, a nosotros como XM nos reportan esta tasa aquellos agentes que sean beneficiarios de los valores que nosotros como XM facturamos y administramos, que es toda la parte del SIC, transacciones en bolsa, STN y una parte del STR de acuerdo a la resolución 043, que no es todo el STR, sino es STR que define la resolución 043. Cierto que está una parte del STR norte-sur que administramos y facturamos desde XM. Ya esos dineros que factura el operador de red al comercializador, que también son dineros derivados del STR o del SDL, esos valores sí los deben, porque el beneficiario es uno a uno. Ustedes como operador de red le facturan al comercializador. Entonces ahí el comercializador, el único beneficiario del comercializador es usted como operador de red. Entonces ahí tú como operador de red le reportas una tasa a este comercializador y obviamente esa tasa debe cumplir de que debe ser esa tasa que tú estás definiendo o la tasa del Banco de la República más 200 puntos básicos, la mínima de esas dos, porque el único beneficiario sería el operador de red para estos casos. Otra vez, para el caso del STN y el STR que sí factura y administra XM, para cada comercializador hay varios acreedores. ¿Quiénes son esos acreedores? Pues son aquellos que de acuerdo a los montos que nosotros les facturamos a esos documentos valorables, ya ustedes saben quiénes van a recibir y quiénes deben pagar. Entonces esos agentes que esperan recibir en ese neto del STR son aquellos agentes que nos debieron haber reportado. Pero para el caso de los operadores de red y estos dineros que facturan entre ustedes, sí es cada operador de red con cada comercializador quienes deben hacer ese reporte. Otra pregunta, Liz, ¿cuántos pagos mensuales puedo diferir? ¿Solo el de mayo? Abril y mayo. Abril que fue el que acabó de pasar y el vencimiento que viene el próximo mes, que es el vencimiento de mayo. Hoy eso es lo que define la resolución 061. Igualmente la resolución 061 deja abierta la posibilidad de que por ahora solo son esos dos vencimientos, a no ser que haya otra instrucción. Pero ahora con la regulación vigente solamente está la posibilidad de abril, que fue el vencimiento que acabo de pasar, y mayo, que es el próximo que está habilitado. Otra pregunta, ya la habíamos contestado, y es si la información de los agentes será pública o al menos su participación en el mercado. Toda esta información pues que nosotros utilizamos, la de participación y los porcentajes, nosotros la tendríamos para el cálculo de las tasas y demás. Pero por ahora esa información no tenemos pues como pensado hacerlo público. Si alguien pues requiere información sobre el cálculo de la tasa y demás, pues se la daríamos, pero no es una información que se pretenda como pública. Otra pregunta es, los agentes acreedores, ¿cómo van a conocer el plan de pagos que van a recibir? Pues ya Lisset lo mencionaba. Después de ahorita del vencimiento, pues a todos los agentes acreedores se les va a enviar toda la información que queda pendiente, o todos los agentes que se acogieron para que todos los acreedores la conozcan. Ahí vamos a relacionarles toda
todo el plan de pagos, pues todas las cuotas que fueron diferidas. Recuerden de que igual pues es una cuota fija, entonces la idea es que lo tengan claro en que vamos a estar entre julio del 2020 hasta junio del 2021 con ese pago. Liz, si la garantía es mensual, ¿cómo se garantiza la totalidad de la deuda? Miren, en este punto, pues está como el espíritu de la resolución y lo que pues ya la CRE definió en cuanto a los montos que se van a garantizar, van a ser estos montos mes a mes, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros como XM teníamos como establecido era ya definir el procedimiento de cómo íbamos a llevar a cabo esto que ya definió el regulador, ¿cierto? Esto que define el regulador a la luz pues de la situación que estamos pasando por el tema del COVID-19, del problema de los recaudos que se están teniendo. Entonces, este procedimiento básicamente va destinado a cumplir lo que ya el regulador definió en esta resolución, donde ya se establecen que la constitución de esas garantías es de forma mensual. Denme un segundo. Aquí otra de las preguntas es que si la presentación queda en la misma ruta, si se las vamos a poner en la ruta donde les hemos estado publicando como toda la información referente a la 061, que está ahí en la página web de EXEM en el módulo de administración financiera del mercado. Ahí estamos poniendo todos los formatos de garantía, los formatos de presentación de intereses. También les vamos a poner esta presentación ahí. Otra pregunta, vale. Otra pregunta es, si el comercializador no informó que se acogía a la resolución 061 para el vencimiento del SL de abril y no pagó en su totalidad, ¿está en mora? La respuesta es sí, puede que su operador de red pues tenga ahí un valor que esté esperando, porque ustedes debieron de haber notificado toda la información que ya pues LICED les explicó al operador de red, para que el operador de red hiciera pues todos los flujos y nos los notificara a nosotros. O sea que sí es probable que si un comercializador no le haya informado a un operador de red del haberse acogido, pueda estar en este momento en una situación de mora. Listo, aquí la otra pregunta es cómo esta resolución, la 061, aplica a los agentes comercializadores que presentan garantías semanales. En este tema, pues el tema de constitución de garantías semanales y nacionales no se modifica, sigue siendo igual. Listo, en el caso de semanales sigue siendo igual. Lo que cambia es, si tú eres un agente que te vas a adherir a este mecanismo, las garantías que debes presentar para respaldar deben cumplir con los plazos que se tienen definidos para los agentes que están en esquema mensual, cuando tienen que presentar las garantías para cubrir esa proyección mensual. Está haciendo referencias a los plazos. ¿Esto qué quiere decir? Que si un agente está en esquema semanal, sigue constituyendo las garantías que se han acostumbrado en el mercado semanalmente, pero para respaldar y para presentar ya sea la garantía bancaria o el certificado de la fiducia, la deben presentar en los plazos que les definimos en el procedimiento, que corresponden a los mismos plazos para presentar las proyecciones mensuales. Es solamente para el tema de plazos. Vale, otra es, ¿solamente puedo diferir los pagos de abril y mayo o puedo diferir otros meses? Pues la respuesta está dada en la resolución 061. Pues la resolución 061 estableció solamente esos 2 meses. Hasta ahora solamente se pueden diferir los vencimientos de abril, que ya ocurrió, y el de mayo que viene. No se podría hacer no se podrían acoger al mecanismo de diferir pagos para otro vencimiento. Aquí me pregunta que para el vencimiento de abril hay un monto a diferir. Los agentes que expresaron su intención en diferir el vencimiento de abril, pues ya culminó su plazo. Hay unos agentes, son pocos, que son los que les vamos a estar informando una vez terminemos este vencimiento, para ya informarles cada agente, a cada uno de los acreedores, el monto que les corresponde de esos pagos que se difirieron, pero sí ya se conoce.
Nos preguntan sobre la presentación, los formatos, los ejemplos. Sí, todo, como ya lo manifestamos, todo está en la ruta, en la página web de XM. Insistimos en la ruta, es en la opción financiera, administración de cuentas, resolución 061. Allí van a encontrar, pues en este momento no está, pero tan pronto terminemos esta presentación, pues vamos a colgarla allí en esa ruta. Y también están todos los formatos. Están los formatos de las garantías, están los formatos de los deudores que se acogen al porcentaje, están los formatos de los beneficiarios que deben reportar la tasa y toda la información general frente a la resolución 061 la estamos poniendo en aquella ruta. La próxima pregunta dice, ¿los OR deberíamos informar al LAC alguna tasa? Entonces, o sea, los operadores de red que son beneficiarios por los montos que nosotros facturamos, es decir, para el STR que nosotros facturamos, administramos de acuerdo a la 043, hay algunos operadores de red que son beneficiarios. Ustedes saben si son beneficiarios de eso o no, dependiendo de los montos que nosotros ya les facturamos y donde si es un informe de venta, que es un dinero que ustedes están a recibir, sería un agente acreedor de ese negocio. En ese sentido, si tuvieron la posibilidad de reportar la tasa en abril y la tienen para reportar ahorita para el mes de mayo. Pero acuérdense en que serían aquellos ORs que sean beneficiarios en los montos que nosotros como XM facturamos y administramos. ¿Listo? Porque ya cuando el tema del SDL y el STR que se facturan entre ustedes los agentes y se administran entre ustedes los agentes, lo único que hace XM es la administración de las garantías bancarias y en este caso el tema de la fiducia. Pero entonces, como la administración y la facturación es entre ustedes, esas tasas sí deben de ser entre ustedes. La que nos deben reportar a nosotros es solamente los beneficiarios de aquellos montos que nosotros como XM facturamos y administramos. Hay varias preguntas, vamos a tratar de ser un poquito más rápidos porque tenemos varias preguntas sin contestar. Aquí de pronto algo de interés, Juanito, te interrumpo. Y es que esta presentación, la que acabamos de hacer, les queda igualmente disponible durante un año en este mismo link, para que lo tengan en cuenta en caso pues, de que quieran ver también la presentación grabada y toda esta capacitación. Está por un año en esta misma URL. Y en la página web de XM van a encontrar solamente la presentación. Vale, esa era una de las preguntas que teníamos, que si la webinar quedaba, entonces ahí está la respuesta. ¿Con qué tasa? Otra pregunta que nos hacen es ¿con qué tasa deben calcular las cuotas de financiación los ORs para la financiación de STR y SDL? Nosotros, pues digamos que desde la resolución 061 establece muy bien todas las tasas para el SIC y para el LAC. Ya pues deben ser, digamos, los ORs y los comercializadores en su relación bilateral quienes definan esa tasa. La resolución no es muy clara en si es la misma que calcula la SIC o el LAC. Podrían acogerse a la tasa que del LAC, pero no lo establece así la resolución. Bien pueden ustedes acogerse a esa o definir bilateralmente una tasa diferente. Aquí dice que no le queda claro si los agentes que se acogieron al monto a diferir le enviaron la información de todos los agentes que se acogieron. No, ahí están los agentes comercializadores, que eran los agentes que tenían que hacer el pago al mercado. Esos agentes son los que expresan su intención de diferir su monto a pagar hasta máximo un 20%. Esos agentes que expresaron su intención, a estos agentes se les envió el detalle del acuerdo de pago, pero de ellos, ¿listo? De su propia información. Ya la información de los agentes o del monto total que se difirió y que es un valor que no van a recibir los agentes acreedores o beneficiarios, sino que lo van a recibir en 12 cuotas mensuales pagadas a partir de julio, son a los agentes beneficiarios acreedores a quienes se les enviará la información, ya que la información de su interés para ellos poder conocer los dineros que no se les transfirieron y que van a esperar recibir en los próximos 12 meses. Otra pregunta es si un transmisor no reporta la tasa, ¿se toma cero o no participa en la financiación de ese TN y por lo tanto le pagan todo lo liquidado? Aquí este es muy importante, esta pregunta es importante porque el hecho, y pues también Lizeth lo mencionaba ahorita,
Lo ideal sería que todos los beneficiarios nos reporten la tasa de financiación. Si alguno, pues en este caso el transmisor, no reporta la tasa de financiación, pues simplemente no se tiene en cuenta el porcentaje, el prorrateo de ese agente. No es que se le ponga ni siquiera cero, no se contempla en el prorrateo de la tasa que se calcula. Solamente se tienen en cuenta para la tasa promedio ponderada los agentes que hayan reportado la tasa. No quiere decir de que no van a recibir, no, simplemente quienes no reporten se acogen a la tasa que resulte, o bien la de la promedio ponderada o bien la de Banco de República, la menor. Listo. Acá hay otra gente que me está pidiendo aclarar el tema de quiénes deben reportar la tasa a acreedores, pero en el tema de transacciones en bolsa. Entonces, para el tema de transacciones en bolsa, puede que aquí hayan muchos de los que manejan detalladamente el tema. A ustedes cuando se les facturan los documentos valorables por este concepto, ustedes deben considerar todas las facturas que fueron emitidas con esa misma fecha de vencimiento. Y todas esas facturas que fueron emitidas con esa misma fecha de vencimiento para el negocio, es decir, SIC, y aparte hacen el mismo cálculo para el LAC, pero en este caso hablar de transacciones en bolsa, que es todo el tema del SIC, deben sumar todas las facturas con esa misma fecha de vencimiento. Que nosotros igualmente en el FTP, donde les publicamos la información privada de cada uno de ustedes, donde les publicamos las cartas de vencimiento, y hay otro archivo que se llama el DocFac, que en ese DocFac les referenciamos y les igualmente como para ayuda y para que a ustedes les quede más fácil, les indicamos todas las facturas que fueron consideradas en ese vencimiento. Ustedes pueden ver ahí que la suma de esas facturas les puede dar un saldo a favor de ustedes o en contra, es decir, que tienen que pagar en el mercado. Entonces, ¿quiénes son esos agentes que deben reportar las tasas? Son esos agentes que ese neto de facturas, o sea, sumando todas las facturas que tienen la misma fecha de vencimiento para el tema de transacciones en bolsa, tienen como resultado un valor que ustedes esperan recibir. ¿Listo? Un valor que ustedes esperan recibir porque fueron más los informes de venta que las facturas de venta. Es decir, ustedes esperan recibir ese dinero, un monto, y serían solo esos agentes los que deben reportar la tasa, porque serían como ustedes como agentes beneficiarios, vea agente que me tienen que pagar, esta es la tasa que le doy por aceptar que usted me pague ese 20% en un plazo más amplio. Entonces esos son los agentes que en ese neto de facturas en total les sigue dando que tienen que recibir pagos del mercado. Otra pregunta que nos hacen es, ¿van a actualizar el calendario de publicación de garantías con las nuevas fechas dado el nuevo plazo de vencimiento? Pues no sé a qué calendario se refiera. Digamos que el calendario de publicación de las garantías seguirá siendo el mismo, salvo las que estableció la 056, que sí modificó las fechas para las garantías mensuales a poner ahorita en mayo. Creo que las fechas, y ahí lo explicamos en el flujo, las fechas establecidas en la 056 son que el cálculo de las garantías de junio, pues de la proyección de junio, se van a publicar el 18, tendrían un vencimiento el 26 de mayo y se aprobarían el 29. Entonces, salvo esas, no tendríamos ninguna modificación al calendario de publicación de garantías, por tal razón seguiría igual. Aquí hay otra pregunta que ya nos están haciendo como ya una solicitud o una pregunta más detallada sobre las transferencias que les publicamos a ustedes en los FTPs que se hacen durante los vencimientos. Como ustedes saben, pues el vencimiento del 17 de abril fue modificado por el 30 de abril. Entonces nosotros como XM tenemos 3 días hábiles para realizar las transferencias de estos recursos. Esos 3 días se cumplen mañana miércoles 6 de mayo, pero de aquellos valores de los agentes que pagaron a tiempo, es decir, de los agentes que pagaron hasta el 3 de abril, estamos todavía en los plazos de distribuir estos recursos hasta mañana. Si hay agentes que nos han pagado de forma tardía, es decir, ayer, hoy, pues vamos contando 3 días hábiles después del pago. Entonces eso quiere decir que esos soportes de las transferencias que les hemos realizado
se los estamos publicando, pues mañana que hacemos la última distribución, mañana pasado mañana estaremos publicando estas que ya se hicieron, y a medida que vayamos recibiendo pagos de los agentes que de pronto han pagado de forma tardía, pues se estarán publicando en medida de que se vayan haciendo las distribuciones. Pero los archivos sí estarán publicados, de los que hemos estado haciendo esta semana, mañana, pasado mañana, y así sucesivamente. Los transmisores, ¿cómo reciben el pago diferido a 12 meses? ¿La suma de la deuda de abril y mayo a 12 meses o un plan de 12 meses para la deuda de abril y otra para la de mayo? Esto aplica no solo para los transmisores, sino para todos los beneficiarios. La resolución estableció claramente de que los periodos a diferir eran 12 cuotas, y estableció el principio, julio. Entonces, todos los pagos diferidos de abril y de mayo se van a calcular para que se paguen a partir de julio y hasta junio del 2021. Es decir, se van a consolidar la cuota del vencimiento de abril y la cuota del vencimiento de mayo, y la van a recibir a partir de julio del 2020 y hasta junio del 2021. Aplica para todos los beneficiarios. Aquí hay otras dos preguntas que las voy a responder en la misma respuesta. Una es, los que no se acogen deben hacer algo, y la otra es, la empresa que se acoge al mecanismo puede cancelar antes de los 12 meses el saldo si lo desea. Entonces, aquellos agentes que no se decidieron acoger al mecanismo, que serían pues los comercializadores que dijeron no quiero someterme al tema de los pagos diferidos, ¿qué deben hacer? Pues realizar el pago total del vencimiento, ¿cierto? Esa posibilidad pues es sigue estando pues abierta y es la ideal. Recuerden que la opción de pagos diferidos es para aquellos comercializadores que estén presentando problemas en el recaudo. Entonces, si bien nos informa, pues en cualquier momento cualquier entidad podría ir a mirar si es verdad pues que tienen problemas en el recaudo por el cual se adecuaron al mecanismo. Pero esos agentes son los que tienen problemas, a los cuales se les está dando como esa opción o ese respiro de que hasta el 20% puedan hacer ese pago en 12 meses. Entonces, los que simplemente no quieran diferir esos montos es hacer el pago total del vencimiento, y en caso de que no lo hagan, pues se inician los procedimientos de limitación de suministro que están establecidos en la regulación vigente y los cobros de intereses de mora. Y en cuanto a los pagos de las 12 cuotas, claro que sí, en cualquier momento la gente puede manifestar que quiere pagar el valor total de ese pago diferido en cualquier momento antes de sus 12 meses. Pueden hacer pagos adicionales o pueden cubrir el total de la deuda que se quede restante en el momento en que quiera hacer el pago. La resolución 061 lo establece, y en el procedimiento también indicamos que pueden hacer pagos extemporáneos, pueden adelantar cuotas, pueden pagar el total, y en ese sentido pues ya acordaremos entre XM cómo se modificaría ese acuerdo de pago, pero sí lo pueden hacer. Vale, sí. Otra pregunta, si los agentes tienen que garantizar el valor diferido mensualmente, no hay una garantía por el valor total del monto adeudado. Ya había una pregunta en ese mismo sentido. Ahí pues es muy importante apegarnos a la resolución. La resolución 061 estableció de que esta se debe presentar mensualmente. Entonces solamente tendríamos, digamos, garantías para cada uno de los meses que se van a pagar. Mientras que, como lo explicaba Lizeth, para la fiducia sí se tendría que poner un certificado con el total de toda la deuda a diferir. Otra pregunta, Liz, y ahí a modo de tratar de agilizar, es: la carta de vencimiento suministra el valor neto según lo indicado en la presentación. En esa carta también se cruzan los prepagos, pero mencionaron que no se debe tener en cuenta el prepago. La carta de vencimiento establece cuál es el valor neto a pagar, y ahí abajito pues están los valores de prepagos. No los deben incluir, es solamente el valor de arriba de la carta de vencimiento. Si lo recuerdan, establece pues en términos generales, porque para los de bolsa, como el tema de TIES, si ya es un tema que se acogió, sí lo deberían descontar, pero básicamente es el valor que aparece, que es el neto menos prepagos, y aparece un valor neto. El valor que deberían tener en cuenta es el de antes de descontar esos prepagos. A ese es el que nos referimos.
Bueno, aquí hay dos para pasar rápidamente que creo que ya respondimos. Que publiquemos la presentación con el audio. Como ya les dijimos, en este mismo link va a quedar por un año guardada esta capacitación con audio en la página web de Exem, solamente la presentación en caso de que lo necesiten. Y aquí vuelven y nos preguntan en caso de un agente con saldos a favor en las transacciones en bolsa este mes de abril no notifique la tasa de interés, ¿qué valor asumimos? Como lo dijo Juan David, no vamos a asumir una tasa de cero, el, simplemente el valor, la tasa la vamos a calcular con los agentes que la reportaron. Listo, los que no reportaron no tenemos en cuenta esa información, simplemente hacemos el promedio ponderada de los agentes, porque si la tomamos en cuenta como cero, pues eso bajaría mucho el promedio. Entonces simplemente se hace el cálculo con los valores que se hayan reportado. Bueno, y aquí para ir terminando, los acuerdos entre OR y comercializador se informan al LAC para pagos del STR y SL. Creo que el ICET ya dio suficiente información al respecto. Solamente nosotros contemplaríamos todo lo que tiene que ver con el STR que administra el LAC. Y ya toda la información de CTR y SDL, que es bilateral entre el OR y el comercializador, pues el comercializador se lo debe informar al OR y el OR nos debe enviar la información que aparece allí en la presentación. Solamente ese valor, mejor dicho, el flujo del valor a pagar por parte del comercializador al OR lo calcula el OR. A nosotros simplemente nos envían el valor y nosotros cotejamos de que el valor de la garantía que sea puesta por sí sea el valor que acordaron entre las partes. Solo eso. Aquí otra pregunta nos dicen si pueden escoger una de las facturas a diferir, por ejemplo, solo bolsa de energía. Sí, los montos a diferir corresponden al neto de facturas para cada negocio, es decir, tú te puedes acoger al LAC o al SIC o a los dos. Pero si te acoges al tema de transacciones en bolsa, que es todo el SIC, pues es sobre el neto de todas las facturas de transacciones en bolsa. Listo, entonces primero hay que tener en cuenta que el monto a diferir es el neto de las facturas con el mismo vencimiento para ese negocio. Y si lo puedes hacer solo para el negocio de transacciones en bolsa y no para el LAC, y pues si las combinaciones posibles o para los dos negocios. Bueno, y aquí la última pregunta, bueno Juanito, la última pregunta, aquí nos preguntan que si la tasa para el mes de abril de los beneficiarios pues ya se cumplió y que el tiempo de reporte fue el 24 de abril, así es. De hecho, esos plazos los definía muy claramente la resolución 061, donde sí era claro en los plazos en que los agentes debían haber reportado estas tasas para poder calcular la tasa a aplicar a los montos diferidos para que esos comercializadores también tuvieran la información para tomar la decisión si se acogían o no al mecanismo. Entonces para abril ya pasó el plazo, la tasa definitiva fue publicada por XM en la página web el 25 de abril, el lunes 25 de abril. Ya ahorita la única que queda vigente es la de mayo, que tienen plazo hasta el 22 de mayo de hacer el reporte respectivo por parte de todos esos agentes acreedores y beneficiarios. Pero la de abril ya culminó, ya se publicó la tasa con la cual ya fueron calculados todos estos planes de pagos a cada agente, de los cuales se acogieron a sus montos diferidos. No sé si tengan pues alguna inquietud, igual pues yo creo que de esta forma pues tratamos de abarcar pues el mayor número de inquietudes de todas las que nos hicieron. Esperamos haber sido claros en la exposición frente al procedimiento pues que era el objetivo que estábamos buscando con este webinar, de que tuviéramos las menos dudas posibles en la aplicación del procedimiento que estableció la 061. Sin embargo, pues igual estamos prestos a solucionar cualquier inquietud. Ya las fechas pues están y las vamos a publicar en la presentación y pues nada, esperamos que haya sido de mucho beneficio para cada uno de ustedes y que haya una mayor claridad frente a esta resolución y este procedimiento. Liz. No, muchísimas gracias a todos. Igualmente, pues saben que estamos disponibles como para ayudarles y encaminarlos como en la aplicación de esa resolución, de ese procedimiento.
Cualquier duda, pues estamos Juan David y yo al frente, contestándoles las llamadas, los correitos, y siéntanse libres como de cualquier aporte que les podamos dar y dar más claridad en cuanto a la aplicación a aquellos, pues todos los, tanto los beneficiarios de cómo van a hacer sus pagos, esos agentes, los comercializadores que se van a adecuar al sistema y también cómo va a funcionar todo el mecanismo, presentación de garantías. Entonces aquí hemos estado como 100% dispuestos como para llevarlos en el camino y que esto sea como una solución conveniente para todos y para beneficio de todos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien.